¿Cómo va, Leo? ¿Todo bien? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? A ver, es como lo marcó Mónica Fein, puede llegar a afectar inclusive la gobernabilidad de un municipio y una comuna, no tener esos fondos que en lo que resta de este año. No sé si la gobernabilidad, pero claramente sí una enorme cantidad de obras y el funcionamiento de los municipios, que en definitiva son parte del Estado. Y ahí me gustaría hacer un planteo un poco más global, sobre todo vos nombraste la ciudad de Santa Fe, a la que conozco bastante, inclusive yo trabajé muchísimo junto a otros concejales, no solo de nuestro partido, sino también de la oposición, para fortalecer lo que se llama, lo que se denominan recursos propios. Es decir, uno tiene en un Estado, en este caso municipal, recursos propios y recursos de otra jurisdicción, que son la coparticipación, estos fondos. En definitiva, la mayor cantidad de recursos que tenga un intendente, un municipio, un presidente comunal, ayudan a tener una autonomía política para tomar decisiones. Es decir, concretamente, yo tengo más plata, puedo tomar más decisiones, tengo menos plata, puedo tomar menos decisiones y a la vez dependo más de otros. En el caso de la ciudad de Santa Fe no es solo el fondo solidario que proviene del tema de la soja y de otros, sino también las decisiones que se tomaron previamente. Recordemos que en Santa Fe se cayó unilateralmente primero un convenio con la empresa provincial de la energía. Esto significa que el municipio va a tener que pagar el alumbrado público, se verá cuánto, se verá cuándo, se verá cómo, pero en definitiva se va a tener que pagar. No es solo el foquito que se prende en cada uno de los barrios de nuestra ciudad, sino también la energía que utiliza el municipio como ente privado, digamos, en las distintas oficinas, en los corralones. La luminaria pública, hoy estamos viendo, digamos, que hay operativos de la EPE que cada vez están detectando mayores conexiones clandestinas. Sí, porque en realidad el alumbrado público también ha sido sostenido por la EPE y tiene algunas deficiencias que hoy también van a caer en manos de la propia municipalidad, es decir, que nos podemos encontrar también con algunos problemas estructurales. Esta ruptura de este contrato, más allá de que se podía haber observado de otra manera, evolucionado y demás, trae aparejado que alguien toma una decisión y el otro dice, bueno, ahora de esto encárgate vos, pero además se va a cobrar, porque en algún momento se va a cobrar y lo que no se va a cobrar por las buenas se va a cobrar seguramente cuando la provincia no le envíe eventualmente el 6% que tiene por ley y que cobra y que después se la daba a los municipios. Ahora, yo empiezo a hacer números, cuentas dentro de este esquema y digo, son 70 millones de pesos aproximadamente que se pierden por el Fondo Sojero en la ciudad capital de la provincia. Más otros 30 millones que ya lleva de deuda la municipalidad por alumbrado público. Ya van 100 millones de pesos en dos movidas de la municipalidad, una exclusivamente unilateral y otro del gobierno nacional. Y unilateralmente también, de alguna manera, podemos mencionar también la cuestión del gas, el fondo para el gas y el fondo para cloaca. Es decir, eran todos recursos que nosotros le habíamos dado al municipio ¿para qué? Fundamentalmente para que se hagan obras, las obras que faltaban. La ciudad de Santa Fe necesita obras de cloaca, por eso había un fondo para que se lleven adelante obras de cloaca en lugares en donde no hay. Lo mismo sucede con el gas. Entonces lo que habría que charlar acá, pensar, discernir, inclusive dejando todas estas circunstancias que están sucediendo de unos contra otros y demás, es cómo ha jugado en la historia el desfinanciamiento de los estados. Porque los estados
no pensemos en estados que despilfarran la plata, sino pensemos en estados que invierten el dinero en cosas que necesita la gente, fundamentalmente la gente que menos tiene. Entonces, si yo desfinancio el Estado municipal, ¿quién va a ser el que haga las obras de pavimento en los lugares que no hay? ¿Quién va a llevar cloaca? ¿Quién va a llevar gas? ¿Quién va a llevar jardines, como se hizo? Es decir, una infraestructura que sirve para que la gente viva mejor o para que la gente se desarrolle. Esto ya lo vivió el argentino y obviamente los santafesinos, y casi hacíamos gala de que no se aumentaban los impuestos, de que la gente vivía como una especie de naturalidad en donde a los estados no le costaba llevar el residuo al relleno sanitario, no le costaba... Pero hoy hay un discurso de Estado reducido a su mínima expresión. Bueno, pero cuando... Para y sobre todo claro, teniendo en cuenta, digamos, todos los ajustes que tiene que hacer el gobierno nacional para cumplir con metas del Fondo Monetario. Esa es otra cuestión, pero para que quede claro por lo menos mi postura. Cuando se reducen los costos a la mínima expresión en temas que tienen que ver con el desarrollo de los vecinos, de los habitantes de una ciudad, esto se llama ajuste. Entonces, esto es ajuste. Porque si nosotros pensamos, sobre todo en lo que se había planteado antes del 2015, todo el mundo sabía que hay un déficit que hay que tratar que hay que afrontar. Ahora, el déficit se puede afrontar, primero con mucha mayor sensibilidad, pero también el déficit se puede afrontar dándole un guiño a los sectores productivos, a los sectores comerciales. Que están devastados. Que hoy están devastados. Entonces parecería que todas las aristas son negativas y que lo único que queda es ajustar entonces el gasto público. Pero el gasto público, para que quede muy claro, porque no nos tenemos que de nuevo comer el discurso que todo gasto público es malo, porque esto ya lo vivimos y nos fue muy mal, el gasto público sirve en muchos casos para mejorar la infraestructura y la vida de los vecinos. Es decir, si yo el gasto público lo aplico en las universidades, estoy cercenando el derecho a la educación. Si yo no puedo construir más jardines o no puedo pagar a los docentes o porque no tengo el dinero suficiente, no puedo afrontar la investigación, la ciencia, la técnica, estamos tocando en lugares muy complejos. Si a la vez también tocamos en lugares productivos, esto nos genera una situación en donde no solo estamos pagando el presente, sino vamos a pagar el futuro. Y cuando estamos pensando en el futuro, ya estamos diciendo que esto viene y viene para quedarse. Ahora, siempre la receta de la derecha o del neoliberalismo, por lo menos conocido así por la experiencia de los 90, es ir contra las empresas públicas, es ir contra los docentes, es ir contra la ciencia y la tecnología, es ir contra las empresas del Estado. O sea, no hay otra receta que esa. Van a crear el contexto adecuado para que eso sea parte del debate de la sociedad. Por ejemplo... Bueno, pero ese es un debate que ya estuvo. Yo creo que estamos... pero se vuelve a reflotar. Fíjate vos que hay un informe pero hay un informe de la Fundación Libertad de las últimas horas, publicado por el Diario de la Nación, que a mí me asombró. La Fundación Libertad, que es el conglomerado de los empresarios que van desde contratos, digamos, de concesión con el Estado, contratistas, digamos, de obra pública con el Estado, y sino que han tenido problemas de crisis y han sido asistidos por el Estado en exhibición de impuestos, repro, etcétera, etcétera. Son los que dicen, es un estudio de esa fundación, es la que dice cuánto gasta la provincia de Santa Fe, por ejemplo, en la legislatura de la provincia, y que le parece una locura. Digo, pero habría que explicarle a la gente de que esos mismos empresarios son los primeros, digamos, que acuden al Estado por un montón de problemas que han tenido siempre, digamos, en la historia argentina. Sí, insisto en lo que te planteaba, una modificación era absolutamente necesaria, la gente en el 2015 votó un cambio, creo que era necesario un cambio, pero esto no es el cambio que se esperaba.
es un cambio demasiado insensible, las cuestiones de las tarifas afectan sin duda a los que menos tienen, ahora estamos asistiendo al debilitamiento del Estado, el Estado no puede verse como un monstruo negativo que hace todo mal, porque el Estado es el que ha llevado de alguna manera tranquilidad, protección a muchos hogares. Estas cosas, volver a discutir esto en Argentina no me parece saludable, creo que estamos retrocediendo. Por otra parte, insisto, deberíamos ver cómo está funcionando el sector productivo, cómo podemos producir más, cómo podemos generar más riqueza, que es la parte que se termina no viendo en función de la urgencia. Ahora, insisto, en el 2015 se votó un cambio, pero también se tomaron decisiones después de 2015 que yo creo que hasta en algún aspecto fueron un tanto inocentes, porque acá se salieron de medidas que se podían haber mantenido para ver cómo funcionaba el mercado, se liberaron cuestiones, por ejemplo, concretamente el dólar, toda la política monetaria. Hubo errores como mínimo, llamarlo errores, cuando se perdieron una cantidad de miles de millones de dólares vendiéndolo a un precio y no se pudo contener el control monetario. Es decir, acá hubieron yerros que me parece que tienen que ver con la falta de una mirada política. Y en esto no se lo puede culpar a la gente, tampoco se la puede culpar a la gente que esperanzadamente votó ese cambio. El problema es que los que propusieron el cambio, de alguna manera, no hicieron el cambio que se esperaba, porque yo no creo que nadie haya votado el ajuste tal cual se está planteando. Insisto, no solo el ajuste en el bolsillo de los habitantes o de los vecinos, sino también cuando ajustamos el Estado tiene menos brazos, los brazos son más cortos y puede abrazar menos y ahora, puede solucionar menos. Te tengo que preguntar como radical, dirigente radical, a ver, ¿es normal, es natural dentro de estas reglas de juego de la política hoy de estar de un lado y 48 horas después estar del otro lado, como pasó, por ejemplo, con el sector universitario, con correr la cabeza, cantar, escucharlo a cantar, decir que sobran docentes universitarios, en un momento donde él fue secretario de Políticas Universitarias, fue rector de la Universidad Nacional del Litoral y además hoy hay una paritaria que no llega al 11% de lo que le otorgaron y hay una inflación del 20%. Digo, o sea, ya está perdiendo, el docente universitario está perdiendo por goleada. ¿Es normal escuchar a un dirigente político con tan poco tacto o tan poca sensibilidad? ¿O siempre fueron así? O memoria. ¿O siempre fueron así? Yo creo que en la política hay este tipo de cosas y bueno, pero también hay de las buenas. Nosotros estamos en la provincia de Santa Fe con un proyecto que, bueno, hoy tiene el sello de Santa Fe, pero tranquilamente puede ser un proyecto que vaya mucho más allá. Tenemos una provincia ordenada, obviamente con problemas, y no vamos corriendo detrás de cada uno de los ajustes, y menos, insisto, cuando estamos hablando de educación, de ciencia y tecnología, de obras, de cosas que son fundamentales para el desarrollo humano y de una sociedad. Creo que hay sectores que actúan así, probablemente es su forma o se equivocan, pero también hay muchos otros que tratamos de mantener un tanto de coherencia a pesar también de las dificultades, porque no creas que es fácil mantener esa coherencia. Yo quiero un radicalismo comprometido con este proyecto. Yo creo que el radicalismo a nivel nacional se ha vaciado, ha perdido su fuerza crítica, aún en los peores momentos el radicalismo ha tenido posturas muy diferentes a las que tenemos, pero bueno, somos un partido de mucho tiempo y seguramente crearemos los ámbitos para discutirlo. Claramente
somos socios minoritarios en este acuerdo que se denomina Cambiemos, y esto, así como está, no creo que se pueda tolerar mucho tiempo más. Muchas gracias por estar. Gracias.